Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Santiago Cáceres y estoy formando parte de un proyecto de Erasmus Plus de la Unión Europea. Estamos trabajando en un proyecto sobre la inclusión de jóvenes con discapacidades menores, como puede ser problemas en la vista o ciegos. Les voy a explicar para que tengan una idea de qué manera podemos ayudarlos a través del deporte, particularmente a través de un juego que es el Tate-Ti o Tic-Tac-Toe Shuttle, que es la especialidad que vamos a tratar. Supongo que si me estás mirando sabrás jugar al Tate-Ti. Tate-Ti es esto, tiene 3 hileras en las cuales cada equipo va a tener que hacer una línea que puede ser horizontal, vertical o cruzada con un círculo o una cruz. Pensado de esta manera, es bastante fácil, ¿no? Como la vida de cualquier persona que no tiene ningún tipo de problema. Pero el impedimento que le agregamos a esto es la venda. Tenemos que tratar de sentirnos, para poder ayudar a alguien, tenemos que saber cómo es su vida, qué ve, si no ve, cómo podemos ayudarlo. Y para saber cómo ayudarlo, a través de esto lo vamos a poder hacer. Quizás te vas a poder dar un poco de cuenta. Porque si yo me pongo esto y trato de escribir acá, de hacer un círculo, una X u otro círculo, probablemente no va a estar en línea. No, para nada. Entonces el juego consiste en lo siguiente. Básicamente hay 2 equipos, 6 personas por equipo más o menos, los cuales todos van con una venda en los ojos y 2 personas van a ayudar a guiarlos, uno por cada equipo. Para guiarlos, por supuesto, hay que tener paciencia, porque la persona que tiene la venda en la cara no sabe qué está pasando a su alrededor. Primero habría que hacer un reconocimiento de campo, mostrarle dónde va la X, dónde va el 0, como para que pueda estar en tiempo y espacio. Y luego comienza el juego. ¿Cómo hay que guiar a la gente que tiene la venda? Con calma, porque si yo tengo una venda, no sé qué está pasando, y vos me apurás, me decís, me forzás a que yo haga algo, probablemente me va a salir mal. El juego entonces termina cuando un equipo logra esto, que es cruzar los círculos o las cruces. Es importante el guía, es importante la calma, es importante divertirse para poder aprender y saber cómo ayudar a la gente que no puede ver o que tiene algún impedimento. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas entendido. Un beso y hasta luego.